Hace 40.000 años, en las heladas estepas de Europa, un campamento de Homo sapiens desapareció por completo en cuestión de días. No fue atacado por depredadores, no fue arrasado por desastres naturales, no fue abandonado por migración. Los arqueólogos encontraron algo mucho más aterrador. Evidencia de una muerte colectiva tan rápida y devastadora que los supervivientes ni siquiera tuvieron tiempo de enterrar a sus muertos. Esta escena se repetía una y otra vez a lo largo del Paleolítico, dejando tras de sí un rastro de asentamientos fantasma y poblaciones enteras que se desvanecían sin rastro. Durante décadas, los arqueólogos encontraban estos sitios misteriosos, donde la vida humana simplemente se detenía, hasta que comenzaron a descifrar la verdad más aterrorizante de nuestro pasado prehistórico. Nuestros ancestrales no enfrentaban solo los peligros obvios de la edad de piedra, los depredadores, el hambre, el frío extremo. Enfrentaban un enemigo invisible, implacable y miles de veces más letal que cualquier león cavernario o mamut enfurecido. Un enemigo que podía exterminar grupos enteros en cuestión de horas, que viajaba más rápido que cualquier migración humana y que no conocía piedad, negociación o escape posible. Las epidemias prehistóricas no eran simplemente enfermedades. Eran eventos de extinción masiva que regularmente borraban del mapa comunidades enteras, linajes completos y tradiciones culturales que habían sobrevivido durante milenios. Hoy vamos a explorar el lado más oscuro y aterrador de la supervivencia prehistórica, cuando la muerte llegaba desde adentro y no había lugar donde esconderse. Pero aquí surge una pregunta que ha obsesionado a los epidemiólogos evolutivos durante décadas. ¿Cómo es posible que epidemias tan devastadoras como para borrar poblaciones enteras no hayan terminado extinguiendo completamente a nuestra especie durante sus periodos más vulnerables? ¿Qué mecanismos de supervivencia desarrollaron nuestros ancestrales para sobrevivir a amenazas microscópicas que podían matar más eficientemente que cualquier depredador macroscópico? La respuesta que emerge de la investigación en paleopatología nos revela una verdad escalofriante. Las epidemias prehistóricas no solo moldearon la evolución de nuestros cuerpos, sino que literalmente esculpieron nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros comportamientos sociales y hasta nuestros mitos más fundamentales sobre la muerte y la supervivencia. Lo que hace particularmente aterradoras estas epidemias paleolíticas no es solo su capacidad letal, sino su impacto psicológico en poblaciones que no tenían marco conceptual para comprender lo que les estaba sucediendo. Imagina enfrentar una muerte invisible, inexplicable, que selecciona aparentemente al azar a sus víctimas, que no puede ser combatida con armas ni evitada con velocidad, y que convierte a cada miembro del grupo en una potencial fuente de destrucción para todos los demás. Estas epidemias no eran eventos aislados o raros. Eran parte del ciclo regular de la vida prehistórica, tan predecibles y devastadores como las glaciaciones, pero mucho más impredecibles en su timing y severidad. Y hoy, vamos a descubrir exactamente cómo estas ondas de muerte microscópica casi terminaron con nuestra especie múltiples veces y por qué los pocos que sobrevivieron desarrollaron estrategias de supervivencia tan extremas que aún influencian nuestro comportamiento moderno. La primera epidemia documentada que casi extermina a la humanidad ocurrió hace aproximadamente 35.000 años, durante el Paleolítico Superior. Los análisis de ADN antiguo y los registros arqueológicos revelan una despoblación tan masiva en Europa que la densidad humana cayó un 90% en menos de 5 generaciones. Los investigadores han identificado los restos de lo que denominan la Gran Mortandad, una epidemia viral que se propagaba por vía respiratoria con una tasa de mortalidad cercana al 95%. No era como las gripes modernas que matan principalmente a los débiles y ancianos. Esta epidemia mataba indiscriminadamente niños, adultos, ancianos, cazadores en su mejor forma física, mujeres embarazadas, todos caían con la misma rapidez implacable. Los análisis de coprolitos y restos óseos revelan que la enfermedad causaba hemorragias internas masivas, fiebre extrema que literalmente cocinaba el cerebro, y una forma de neumonía tan agresiva que las víctimas se ahogaban en sus propios fluidos pulmonares en cuestión de 48 horas. Los pocos supervivientes desarrollaron inmunidad, pero el costo fue devastador. Grupos enteros de 200-300 individuos quedaron reducidos a 10-15 supervivientes traumatizados. En yacimientos como Dolní y Stonice, los arqueólogos encontraron evidencia de enterramientos masivos realizados apresuradamente, con cuerpos apilados sin los rituales funerarios tradicionales. Más aterrador aún, encontraron evidencia de que algunos supervivientes intentaron quemar campamentos enteros para purificar los lugares donde había ocurrido la mortandad, desarrollando los primeros protocolos primitivos de cuarentena mediante fuego. Hace aproximadamente 12
Ceros o 0 años, cuando los grupos de cazadores-recolectores comenzaron a formar asentamientos semipermanentes, enfrentaron una nueva forma de epidemia que los arqueólogos llaman la plaga parasitaria, una infección masiva de parásitos intestinales que se propagaba a través del agua contaminada y causaba muerte por desnutrición y deshidratación extrema. Esta epidemia era particularmente insidiosa porque no mataba rápidamente. Las víctimas sufrían durante semanas o meses, perdiendo peso progresivamente mientras los parásitos consumían todos los nutrientes de su sistema digestivo. Los análisis de esqueletos muestran signos de desnutrición severa incluso en individuos que tenían acceso abundante a recursos alimentarios. Los coprolitos preservados de este periodo contienen evidencia de infestaciones masivas de múltiples especies de parásitos, lombrices intestinales, tenias y protoparásitos que no existen en formas modernas. Algunas víctimas tenían cargas parasitarias tan masivas que sus intestinos estaban literalmente llenos de gusanos, y los análisis químicos revelan deficiencias nutricionales tan severas que equivalían a muerte por inanición en medio de abundancia alimentaria. Lo más aterrador de esta epidemia era su duración. A diferencia de las epidemias virales que mataban rápidamente, la plaga parasitaria podía mantener a comunidades enteras en agonía durante meses, creando situaciones donde los vivos ya no tenían energía para cuidar a los moribundos, y donde la muerte llegaba lentamente pero inevitablemente para todos los infectados. La tercera gran epidemia prehistórica ocurrió durante la transición al Neolítico, hace aproximadamente 0 años, cuando el desarrollo de la agricultura creó las condiciones perfectas para lo que los investigadores denominan la epidemia bacteriana, una infección que se propagaba a través del contacto con animales domesticados y que tenía una tasa de mortalidad del 80%. Esta epidemia era el resultado directo del contacto cercano con animales domesticados. Las bacterias que habían coevolucionado con cerdos, cabras y ganado durante milenios, de repente saltaron a huéspedes humanos que no tenían defensas evolutivas contra estos patógenos. La enfermedad causaba sepsis generalizada, abscesos internos múltiples y una forma de meningitis bacteriana que mataba en 72 horas. Los análisis de ADN bacteriano extraído de esqueletos neolíticos han identificado cepas de bacterias que eran literalmente híbridos entre patógenos animales y adaptaciones específicamente humanas. Estas bacterias habían evolucionado para maximizar su transmisión en comunidades humanas densas, desarrollando resistencia a los mecanismos de defensa inmunológica humana primitiva. Esta epidemia fue tan devastadora que literalmente seleccionó genéticamente a poblaciones enteras. Los supervivientes desarrollaron variaciones genéticas específicas en sus sistemas inmunológicos que proporcionaban resistencia a infecciones bacterianas, pero estas mismas variaciones crearon susceptibilidades a otros tipos de enfermedades. Los humanos modernos todavía llevamos las marcas genéticas de esta selección evolutiva extrema. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí exploramos el pasado con ciencia, respeto y curiosidad, sin mitos, sin clichés. Estamos empezando y tu suscripción hace toda la diferencia. Pero el verdadero horror de estas epidemias prehistóricas no residía simplemente en su capacidad de matar, sino en cómo transformaron fundamentalmente la mente humana, creando traumas colectivos tan profundos que moldearon la evolución de la religión, la medicina primitiva y los comportamientos sociales que aún persisten en nuestro ADN cultural. Las epidemias prehistóricas crearon el primer trauma colectivo documentado en la historia humana: el miedo existencial a la muerte invisible. Los supervivientes desarrollaron formas de trastorno de estrés postraumático grupal que se manifestaban en comportamientos obsesivos de limpieza, rituales de purificación y una paranoia constante hacia cualquier signo de enfermedad en miembros del grupo. Los supervivientes de estas epidemias desarrollaron lo que los psicólogos evolutivos llaman hipervigilancia patológica, una atención obsesiva a cualquier síntoma, cambio de comportamiento o signo físico que pudiera indicar el comienzo de una nueva epidemia. Esta hipervigilancia se transmitía culturalmente a las siguientes generaciones, creando tradiciones de aislamiento preventivo, purificaciones rituales y exclusión social de cualquier individuo que mostrara síntomas sospechosos. Los mitos más antiguos que han sobrevivido hasta hoy contienen referencias a muertes que vienen del aire, espíritus invisibles que consumen desde adentro y castigos de los dioses que no pueden ser evitados. Estos no eran conceptos metafóricos. Eran memorias culturales traumáticas de epidemias reales que habían exterminado a generaciones enteras. El trauma epidémico creó las primeras jerarquías sociales basadas en la supervivencia a enfermedades.
Los individuos que habían sobrevivido a múltiples epidemias se convertían automáticamente en líderes, no por su fuerza física o inteligencia, sino por su inmunidad demostrada. Esto creó dinastías de supervivientes que dominaban grupos enteros basándose en su resistencia genética a enfermedades específicas. Las epidemias prehistóricas también catalizaron el desarrollo de las primeras prácticas médicas humanas, pero no de la manera romántica que solemos imaginar. Los primeros médicos prehistóricos eran más parecidos a soldados desesperados, luchando contra un enemigo invisible que no comprendían. Los análisis de sitios arqueológicos revelan evidencia de prácticas médicas extremas desarrolladas específicamente para combatir epidemias, amputaciones preventivas realizadas en individuos sanos para evitar la propagación de infecciones, aislamiento forzado de familias enteras en cuevas selladas y rituales de purificación por fuego, donde se quemaban todas las posesiones de las víctimas. Los primeros sanadores prehistóricos desarrollaron técnicas que eran aterradoras en su desesperación. Trepanaciones masivas realizadas en víctimas de epidemias neurológicas para liberar los espíritus malignos, sangrados rituales donde se desangraba parcialmente a pacientes para purificar la sangre contaminada, y el uso de plantas venenosas en dosis casi letales para matar la enfermedad antes de que mate al paciente. Sorprendentemente, algunas de estas prácticas desesperadas accidentalmente funcionaban. Los análisis químicos de plantas utilizadas en rituales de curación prehistóricos revelan compuestos con propiedades antivirales, antibacterianas y antiparasitarias reales. Los sanadores paleolíticos habían desarrollado a través de ensayo y error mortal algunos de los primeros tratamientos farmacológicos efectivos de la historia humana. Pero quizás el impacto más profundo de las epidemias prehistóricas fue el desarrollo de las primeras religiones organizadas, específicamente diseñadas para dar sentido a la muerte masiva inexplicable y para proporcionar marcos conceptuales para la supervivencia colectiva durante eventos de extinción. Las primeras religiones documentadas no eran celebraciones de la vida o la fertilidad, como comúnmente se asume. Eran sistemas de creencias específicamente desarrollados para lidiar con la muerte epidémica masiva. Los rituales más antiguos que los arqueólogos han identificado son ceremonias de preparación para la extinción, donde grupos enteros practicaban rituales de muerte colectiva para estar preparados cuando llegara la próxima epidemia. Estos rituales incluían prácticas como enterramientos en vida temporal, donde individuos sanos eran enterrados parcialmente para experimentar la muerte y desarrollar resistencia psicológica a la mortalidad. También incluían ceremonias de distribución de la muerte, donde se seleccionaban aleatoriamente miembros del grupo para ser excluidos preventivamente, simulando la selección aparentemente aleatoria de las epidemias reales. Los conceptos religiosos más fundamentales, vida después de la muerte, juicio divino, purificación espiritual, sacrificio ritual, tienen sus orígenes directos en intentos prehistóricos de comprender y controlar la muerte epidémica. No eran conceptos filosóficos abstractos, eran estrategias de supervivencia psicológica desarrolladas por comunidades que habían sido traumatizadas por eventos de extinción masiva repetidos. Cada pánico durante una epidemia moderna, cada impulso de acumular recursos durante una crisis sanitaria, cada reacción de miedo irracional a enfermedades desconocidas, cada tendencia a culpar a otros durante brotes de enfermedades son ecos directos de traumas prehistóricos tan profundos que se convirtieron en parte permanente de nuestro código genético y cultural.